Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Hey Universe. Le damos la bienvenida a Julieta Chiqui. Estoy muy contenta de que esté el día de hoy en este espacio, ya que he tenido la oportunidad de conocerla en persona y la verdad es una grandiosa mujer. Me encanta platicar con ella. Ya hemos por ahí compartido en algunas ocasiones, algunos talleres, algunos cursos y pues también platiquita, gusto, ¿verdad? Julieta, bienvenida, muchísimas gracias. Ella es Julieta Chiqui y es especialista en el tema de la ansiedad y ataques de pánico. Y vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que es muy interesante y nos va a ayudar muchísimo a todas estas personas que estamos pasando por algún proceso de ansiedad, ataques de pánico y no sabemos cómo reaccionar. Gracias, Julieta. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de compartir parte de este proceso y los aprendizajes que obtuve, ¿no? Porque fue un proceso muy largo el que yo tuve y no siempre encontré como las herramientas que me permitieron ir subiendo, ¿no? Como escalando esa montañita. Entonces, mientras más personas puedan entender lo que es la ansiedad, cómo se vive y puedan tener herramientas, muchísimo mejor, ¿no? Porque es una enfermedad, o más bien, ni siquiera es una enfermedad, se cataloga como un trastorno que suena como muy, no me gusta usar la palabra trastorno por lo que implica, ¿no? Porque no es como pensamos que estamos trastornados. Y no es así. Lo que estamos pasando es que no estamos procesando muy bien las emociones y los pensamientos, nos llenamos de Ok. muchos pensamientos negativos. Entonces, empezamos a creer cosas o pensamientos que no son realidad. Pero lo iré platicando más adelante, pero sí como que a partir de que yo lo viví fue como el querer compartirlo, porque creo que no hay suficiente información, ¿no? Y quienes lo vivimos realmente nos asusta muchísimo, sobre todo cuando vivimos en niveles tan altos como ataques de pánico, que es el nivel más alto que una persona puede experimentar de ansiedad. Ok, sí, bueno, en sí entonces esta definición que nos das sobre lo que es la ansiedad es estos comportamientos, ¿verdad? Estos comportamientos que tiene una persona derivado de alguna situación, o tú qué nos puedes decir de a qué se deriva todos estos comportamientos, de dónde vienen. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta? O si tuviste algún diagnóstico, ¿cómo surgió? Ok, antes de empezar, sí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? De alguna manera, todos hemos experimentado ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad en sí es una emoción. Entonces hemos dicho, estamos ansiosos. Y Sí. esta emoción que todos hemos experimentado, digamos que es el nivel más básico, que es como cuando vamos a presentar un examen, vamos a ver a alguien, y entonces estamos entre esas como, tengo como miedito, pero sí quiero hacerlo, me siento nervioso, estoy en una prueba, en un examen, esta parte me mantiene alerta, ¿no? Para presentar el examen, pero cuando termina ese evento, nosotros regresamos a un nivel normal, ¿no? O sea, pasa la emoción y nosotros regresamos. Hay diferentes especialistas dicen que hay 4 o 5 etapas, ¿no? De ansiedad. La que ahorita les describo es la más básica, la más bajita, que es que todos la hemos experimentado y la vamos a experimentar en la vida, ¿no? Es O como sea, la ese emoción. miedito que nos da ese temor a algo nuevo, ¿no? Porque como es Miedo, algo nuevo, no sabemos qué va a pasar. Ese temor a, ay, güey, ¿qué va a pasar? No sé, mejor no, mejor no sé qué sí, hacer. Y si esa cosita, ¿no? En el estómago que te da el revoltijo. es miedo y Sí lo he preocupación. experimentado, claro, Sí, claro, sí. Ok, ese es el nivel básico, como más quien bajito. dice. Más bajo. Lo siguiente nivel es cuando nos pasa como por un tiempo más prolongado, cuando ese miedo y esa preocupación, haz de cuenta, en el primer nivel es, tengo un evento, acaba el evento y yo ya estoy bien, ¿no? Ok. Aquí empieza a haber más síntomas, ¿no? Ya empieza a haber como estos pensamientos negativos que son un poquito más frecuentes, ¿no? Y así va escalando hasta llegar al último nivel que les decía que es el nivel más alto donde ya hay ataques de pánico. Los síntomas en los 4 o 5 niveles, dependiendo del especialista que uno ve en literatura,
son prácticamente los mismos, lo que se diferencia es la intensidad, ¿no? Esto de Ok. pensamientos negativos, ¿qué es un pensamiento negativo? Un pensamiento de que algo catastrófico o malo va a pasar, pero que está constantemente presente, ¿no? Que estoy una vez pienso y pienso en eso. Pensamientos repetitivos, pensamientos que van y vienen y es como el si salgo, los y si pasa esto, ¿no? Queriendo Ok. prevenir el futuro. Y si sucede algo, y si no me va bien, y si, ¿no? Pero todo enfocado a lo mal, algo catastrófico, ¿no? Como dices. Sí, o a que yo no tengo, porque la ansiedad va muy ligada con el estrés, ¿no? Entonces, Ujú. en el estrés muchas veces hay la percepción de que yo no tengo los recursos suficientes para hacer frente a una situación externa. No voy a poder. Entonces, la ansiedad, cuando hay estrés, de la mano viene la ansiedad, ¿no? Porque es como, me tengo que preparar, tengo que estar prevenido, tengo que estar alerta, si no, tal vez algo malo puede pasar y yo no voy a estar al tanto. ¿Y qué voy a hacer si pasa eso? Vale. Exactamente. Ajá, Y no, no eso tengo. puede ser algo tan grande, ¿no? Como el miedo que para mí era el orinarme en la calle, ¿no? Que es, eso ya me generaba ansiedad, ¿no? Y eso aparte me generaba también los ataques de pánico, la misma ansiedad. Cuando tú no tienes una manera de liberarla, se va acumulando. Entonces, por eso lo que siguiente que son los ataques de pánico. Le sigues aumentando estrés al cuerpo, sigues pensando aquí en la mente, son pensamientos negativos, no hay un momento en que tu cuerpo descanse. Y el cuerpo es tan sabio que cuando tú no encuentras la manera de liberar todo eso, el cuerpo lo va a encontrar. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. manda lo que se conoce como un ataque de pánico, que en realidad es que en unos minutitos, ¿no? Tú sientes taquicardia, sientes que algo malo va a pasar, tienes ganas de salir corriendo, calor en el cuerpo y hay tres, uno de estos tres pensamientos pueden pasar. Uno, me voy a morir, me puedo desmayar o voy a perder el control de mi cuerpo. En mi hora voy a perder el control de mi cuerpo. O sea, si yo me orino, pierdo el control de mi cuerpo, ¿no? Ujú. Esta Y parte de de ahí puedo hacer vienen burlas, se van a reír de mí, se van a dar cuenta, que ¿no? eso está solamente en nuestra mente, porque Honestamente. normalmente quienes vivimos con ansiedad nos da mucha pena hablar de este tema. O sea, lo vivimos muy en solitario, justamente porque estamos muy al pendiente de los demás, de cómo me van a percibir. O sea, hay una sensación Ujú. muy extraña cuando alguien vive un ataque de pánico, de querer parecer normal. O sea, me estoy sintiendo que me está dando me está palpitando el pecho y que tal vez me está dando un ataque al corazón, pero de alguna manera no quiero llamar la atención, ¿no? Y No eso lo quiero he que hecho se den mucho. cuenta, Exacto, ¿verdad? ¿no? Como que hay Porque ese miedo de que me vean, ¿no? Porque internamente sabes que no estás en peligro, pero el cuerpo hace todos los procesos, digamos que reproduce de una manera tan específica cada una de las sensaciones que para ti es muy real, ¿no? Que aunque tú sepas que es tu mente la que está generando todas esas sensaciones, se siente tan real, ¿no? Es como, ahorita va a claro. pasar, en este momento voy a perder el control, ¿no? Pero esto es el nivel más alto. Quienes viven con crisis de ansiedad tienen síntomas similares, pero no hay esta sensación de estoy en peligro, me voy a morir, me voy a desmayar o voy a perder el control. Lo que pasa es que están muchas veces en una situación de estrés muy grande, donde empiezas a llorar sin saber por qué. Ujú. Tienes miedo, pero no sabes explicar a veces a qué le tienes miedo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba con esto, antes de saber qué era en realidad lo que me estaba pasando, yo solamente decía es que tengo que salir a la calle, pero en sí no sabía muy bien explicar a qué le estaba temiendo o se me hacía muy absurdo. Pero yo en ese momento me llenaba como de muchos pensamientos de qué tonta, cómo se te ocurre pensar eso, es absurdo, ¿no? Mientras al mismo tiempo tenía muchas ganas de llorar, sentía como mucha agitación, ¿no? Como este entumecimiento en las manos, pero esos ya son como los ataques de ansiedad. Ok, ok, Julieta. Entonces, regresándonos un poquito a lo que me comentabas de estos como, no sé llamarlo niveles o Ujú. estos
Sí, niveles que me comentabas que el más bajo y nos Ujú. quedamos en el segundo, que es en el que tú te empezaste a dar cuenta, ¿verdad? Yo en Después, el ajá, tercero. El tercero fue ah, cuando entonces, el en primero, el tercero, ¿cómo lo identificas? Y de ahí el cuarto. el ¿Cómo primero sería, identificas cada uno? ok, el primero sería el que todos vamos a conocer, este miedo, ¿no? El Que todos lo segundo, hemos vivido, correcto. sí, es como esos momentos en los que hay cierta ansiedad, pero es como por eventos. Estoy pasando a lo mejor por una situación en el trabajo, ¿no? Me lleva un poquito más de tiempo. Va a ser 1 o 2 semanas donde estoy preocupado, estoy estresado, ¿no? Y tengo miedo de no cumplir con los que me están pidiendo, ¿no? De no dar el ancho, vamos a decirlo así. Entonces, esa ansiedad, ¿no? Me hace como estar alerta, me preocupa, a veces no puedo dormir bien, ¿no? Tengo esos días, tengo insomnio, ¿no? Ese sería el segundo. El tercero es cuando ya empieza a haber estas crisis, Ok. cuando ya no sabes explicar qué te da miedo, que empiezas a llorar, que esos pensamientos de, ok, acaba un proyecto, pero ya estoy preocupado por el siguiente, o sea, no empiezo a ver un descanso, ¿no? Ujú. Empiezo con dolores físicos, dolor de espalda, dolor de cabeza, me siento cansado, ¿no? ¿Qué otro puede ser? Por momentos, digamos, hay momentos en los que me pongo a llorar y llorar y De no la nada. de la nada, ¿no? Y que empiezo a sentir incluso como ciertas, como el calor en el cuerpo, Sí, la taquicardia, manos sudorosas, pero todos digamos que esos síntomas. no es tan alarmante, ¿no? Es como de, ok, digamos, ¿cómo decirlo? No se siente tan intenso como en un Ujú. ataque de pánico, que es el cuarto y es El el cuarto, más el alto. nivel más alto. Ok. Ahí es cuando ya de plano afecta tu vida. O sea, es cuando de plano, por ejemplo, yo me dejé de salir a la calle, porque si tengo miedo a orinarme en público o que me vaya a pasar algo en la calle, lo evito, ¿no? O sea, Ujú. es como no sé qué hacer con este miedo que siento, lo evito. Es Entonces, como paras tu vida, tus actividades por ese miedo de esa ansiedad que sientes, ese temor, ¿no? claro, y estás constantemente pensando en eso. ¿Qué tal? Todo el tiempo ocupa ese pensamiento, las 24/7, tu cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí, Ujú. o sea, por eso es que la ansiedad en sí es una emoción, pero como que se nos descontrola, vamos a decirlo así, ¿no? Y mucho de esto Oh, viene entiendo. porque al ser una emoción, ¿no? Es que no hemos aprendido a procesar emociones, porque en sí la ansiedad es una emoción compuesta. Es una emoción que se acompaña de otras emociones como el miedo, la preocupación, la angustia, ¿no? Que son Entonces, emociones densas, ¿verdad? así es. Entonces, imagínate, pensemos ahorita qué hacemos cuando tenemos miedo, qué hacemos cuando estamos preocupados y qué hacemos cuando estamos angustiados. O sea, ¿hay manera en la que realmente lo estamos liberando o estamos evitándolo? ¿Qué es lo que aprendimos a hacer? Y esto no Sí. viene de ahorita, muchas veces esto viene desde niños. O sea, yo te comparto que yo aprendí a morderme las uñas como una manera de calmarme, de enfrentar como este tipo de estrés a los 6 años. Y durante muchísimos años me mordí las uñas, ¿no? Ujú. Y eso Pero para y la ti ansiedad. no pensabas que estuviera mal, o sea, tú decías, esto me ayuda, ¿no? A controlar mi ansiedad Me daba inconscientemente. pena, porque me daba mucha pena mostrar mis uñas, ¿no? Pero era como una actividad también muy compulsiva, no podía parar, no podía dejar de hacerlo, porque al final de cuentas, de alguna manera, me ayudaba a liberar todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo no sé liberar las emociones que están asociadas a la ansiedad, se van acumulando, haz de cuenta, ¿no? Sí, como que se va haciendo cada vez la olla más grande. Y por eso les decía, imagínate, cuando tu cuerpo ya está en ese nivel, ¿no? De, oye, tengo emociones atoradas, no por semanas, por años, ¿no? Hay miedos, preocupaciones y cada vez hay más miedo y preocupación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El cuerpo tiene que buscar el equilibrio. Por eso es que Sí, manda todo buscas esto. exacto, esa salida o ese escape, como lo llamo yo, para como nivelar
¿no? Esas emociones, pero a lo mejor lo hacemos de forma inconsciente, haciendo algo que en lugar de beneficiarnos, nos trae como otra consecuencia. Sí, y por eso también es que van apareciendo o sea, por eso es que podemos ir escalando en estos niveles de ansiedad, porque como yo no sé, ¿no? No bajo, no sé cómo bajar esto, ¿no? Entonces, a Oh, veces cuando no tenemos herramientas, pues vamos a ir subiendo en lugar de bajar, ¿no? sí, Porque sí, se van a ir acumulando hasta que el cuerpo ya no puede, ¿no? Y es sí, incluso claro, por eso lloras, por eso es que cuando estamos en esos liberas. momentos, estamos liberando, exactamente. Ok, De alguna y manera tiene lógica. sí, claro, es totalmente, sí, tiene mucha lógica. Y Julieta, ¿qué te hacía? Bueno, bueno, antes de esa pregunta quiero que nos cuentes, ¿de dónde crees que venía o que viene, en tu caso, si viene de algún tema de la infancia, todo esto de la ansiedad, o si fue de algún tema, algún acontecimiento que marcó mucho, mucho tu vida? ¿Lo tienes presente o dices, no, la verdad, quién sabe por qué empecé con esto de la ansiedad? No sé de dónde vino, nomás me empecé a sentir así. ¿Tú identificaste en ese tiempo o no? Y ahorita te hizo sentido de que dijiste, claro, fue por esto y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta y si te diste cuenta en ese momento? Aquí quiero recalcar que yo nunca me di cuenta de que vivía con ansiedad hasta que tuve un ataque de pánico. O sea, por eso es que pasé muchos años tratando de sanar estos mis ataques de pánico y de alguna manera me acostumbré a vivir con ellos. Jamás me di cuenta de que yo había subido ese nivel, ¿no? Ujú. Entonces, me pasó un poco yo creo que a mucha gente le pasa pareciera que de la nada me empecé a sentir mal, ¿no? O sea, un día estaba bien, ¿no? Porque Ajá, eso era lo sí. que conocía y al otro día me empezó a dar un miedo terrible porque algo pasó, ¿no? Que me llenó de mucho miedo. Y sí, yo conocí, o sea, mi miedo, de alguna manera yo sabía que en el pasado había tenido una experiencia, ¿no? Tanto cuando tenía 4 años, como cuando había tenido 14 años, donde tuve experiencias donde me oriné en público sin querer, Ujú. ¿no? O sea, de niña estaba en clase y la maestra estaba explicando un tema y me dio mucha pena interrumpirla. O sea, Ah, fue para pedir permiso, para pedir permiso tal para ir al vez. baño y el baño estaba atrás de mí y me ganó. Pero me impactó mucho de niña, de 4 años. Yo, de hecho, recuerdo la escena con la maestra mirándome enfrente, los niños haciéndose a un lado sus sillas, ¿no? Porque, pues, qué pena, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue un primer hecho. La segunda vez me pasó ya cuando tenía 14 años y me pasa fuera de mi casa. Yo no tenía llaves para entrar, entonces, y mi mamá había salido. Entonces, mientras esperaba a mi mamá, yo tenía ganas de entrar al baño. Mi mamá por X o Y razón se tardó muchísimo y cuando entro a la casa, me orino y estaban Oh, mis hermanos atrás, pero para mí fue un hecho tan vergonzoso, me llenó de tanta pena, me sentí tan mal, ¿no? Que decía, pero es que, o sea, estaba hasta enojada con mi mamá, así de, ¿cómo pudiste hacer esto, no? Te estoy hablando cuando tenía 14 años. Yo empecé, sí, mi primer ataque de pánico, yo lo tuve a los 18. Entonces, para mí era como de, ¿cómo pudo haber sido tanta diferencia? ¿Cómo en 4 años, ¿no? de 14 a 18. 18, es que Ujú. yo, este, se me hacía absurdo. ¿Cómo es que eso me había impactado a tal punto? Ya. Pero hoy ya que lo analizo, hoy que veo también con mis clientes, me doy cuenta de que no importan los años, es que es el impacto que tiene en nosotros. Es un hecho Ujú. que sucede, ¿no? Que en mi caso podría rayar un poco en algo traumático, ¿no? Para mi edad de 4 años fue un hecho traumático que los niños que se hicieran a un lado, que la maestra me mirara feo, ¿no? O a la de 14 años era, pues mis hermanos están atrás, qué Sí, vergüenza, qué pena. Para ¿qué van mí, a decir, no? Que, o sea, y como también decir, pero si ya estaba en la casa, ¿por qué?
me oriné en ese momento. Me pude haber aguantado, o empiezas, ¿no? A Y, todos y, estos y aguanté. cuestionamientos. El punto fue Ajá. que ese hecho para mí se volvió algo como, ¿qué tal que vuelve a pasar algún día? Y Ya. aquí es muy importante que les aclare una cosa bien importante, sobre todo quienes vivan con ataques de pánico, que es donde yo más lo viví. Eh, la primera vez, no sé si tú has vivido un ataque de pánico, Eri. ¿Lo has Pues pasado? ahorita más adelante te voy Ah, a ok, comentar, les voy a comentar algo que me pasó ok, y quiero que tú también nos digas si fue un ataque de pánico o no, pero sí, mejor ok, ahorita lo guardamos de va, postre perfecto. y ahorita, sí, cuéntanos. Y me das el preludio para algo bien importante, Ujú. porque ahí es justamente eso, ¿fue un ataque de pánico o no fue un ataque de pánico? Ah, ok, Les voy a contar sí. la primera vez en que yo sentí esta, vamos a llamarle descarga de adrenalina. ¿Qué es esta descarga de adrenalina? Esa vez en la que estás en un lugar donde tú sientes esas sensaciones, esa sensación de la taquicardia, de estoy en peligro y necesito huir, ¿no? Pero no sé cómo a Ah, dónde ir. ajá. Que empiezas a sentir como que te falta el aire, que estás a punto de desmayarte, que hasta náuseas empezamos a sentir y que te desconcierta porque no sabes qué está pasando, ¿no? Ese primer hecho. Entonces, fíjate cómo es la mente de pues, cómo procesa todo esto tan rápido, ¿no? Ese primer hecho, en realidad, no es un ataque de pánico. Como les decía, el cuerpo está tratando de sacar todo lo que ha sentido, lo que está procesando, ¿no? Entonces, en ese primer momento, la mente empieza a no saber qué está pasando. Solamente tiene sensaciones. Mm, Yo me siento así, me siento asado, siento que estoy en peligro porque no sé qué está pasando y la mente necesita una respuesta. Entonces, va al ujú. archivo del pasado, ¿no? Tu historia y dice, a ver, ¿qué se siente parecido a esto? Ah, En mi ujú. historia personal, ¿qué es parecido a esto? Y entonces, normalmente el que tiene un impacto mayor son experiencias pasadas, porque supiste cómo se sintieron, porque las viviste, y entonces va y dice, es esto, te vas a volver a orinar. Eso fue lo que me dijo a mí, ¿no? O a Ok. veces cuando no lo viviste tú, como en el caso de, me estoy a punto de darme un infarto, es porque lo escuchamos y nos generó tal nivel de impacto, ¿no? Que lo siguiente que pienso es, me voy a morir. Estoy a punto de que me dé un infarto, ¿no? Y es algo desconocido que nuevamente nos da miedo, algo desconocido, las cosas que no conocemos. O en mi caso es, me da miedo que se vuelva a repetir, porque esto ya pasó. Y entonces tengo que estar alerta para que esto no vuelva a pasar. Pero mi mente va y él toma esa interpretación. Por eso es que yo les platico a mis clientes, les digo, ¿alguna vez te has preguntado por qué todos quienes vivimos con ataques de pánico tenemos miedo a diferentes cosas? ¿Por qué no Mm, todos tenemos el mismo miedo si tenemos prácticamente los mismos síntomas? claro, totalmente, sí tiene lógica. Es porque es la interpretación de nuestro pasado. Y por eso es que entonces nosotros lo asociamos con o estoy a punto de morir, o estoy a punto de desmayarme, o estoy a punto de perder el control. Pero alguna de estas tres va a pasar. Ya, Entonces, el primero en realidad wow. no es un ataque de pánico. Lo que pasa es que nos desconcierta a tal nivel y no entendemos qué está pasando, ¿no? Que empezamos a preocuparnos, porque no hay nada, Entonces es una descarga de energía, como dices. exacto, y no hay nada como que la mente no tenga una respuesta. Porque entonces la siguiente pregunta que nos inquieta es, ¿cuándo me vuelve a pasar esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me vuelve a pasar? ¿Y qué hago para que no pase? Y que cuando tú y yo nos ponemos a hacer estas tres preguntas, ¿no? Y no encontramos respuesta, automáticamente nos vamos a empezar a estresar y nos va a empezar a dar más miedo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estresando otra vez al cuerpo. Ujú, Como no tengo queriendo una... saber la respuesta. Exacto. Ujú. Y qué hace entonces el cuerpo? Vuelve a mandar otra descarga. Ok, Porque y así es, se vuelve como este círculo, ¿no? así es. Entonces, cada vez que hay una descarga, yo entiendo.
que algo está pasando y lo relaciono con ese hecho. Y es lo que va reforzando el patrón. Vuelvo, y ya al tal punto de que empiezo a tener un síntoma, ¿no? Empiezo a sentir tantita taquicardia y ya estoy alerta. Es que ya viene, es que ya necesito un baño, necesito correr a un baño, necesito ir al hospital, Ujú. ¿no? Tengo que salir huyendo, pero ya, ¿no? Con Wow. una pequeña sensación, porque el cuerpo también tiene memoria. Claro, wow, sí, totalmente. Entonces, así fue como me pasó a mí. O sea, yo lo interpreté de esa manera. Todo esto, la verdad es que en un principio yo no tuve todas estas respuestas. O sea, en un principio a mí me diagnosticaron con un problema gástrico y, y me decían, tienes ansiedad, pero en realidad yo no entendía qué, qué quería decir esto, ¿no? ¿Qué quiere decir el que yo tenga ansiedad? Porque aparte hay como la sensación de, está en tu mente, ¿no? Okay, o No sea, es como real. que pensabas, pues entonces yo lo puedo controlar, pero ¿cómo, no? ¿Cómo lo hago? ¿O Esa qué es una, pensabas en ese momento fíjate que hay cuando varios, te dieron el diagnóstico? yo, fueron varias cosas. La primera es como te sientes muy mal, ¿no? Porque es la sensación de, o sea, esto me lo estoy haciendo yo, ¿no? Porque si no hay nada físicamente que esté mal en mi cuerpo, ¿no? Y entonces esto es mental, hay como la sensación de, estoy mal, estoy Ujú, enloqueciendo, qué mal estoy, ujú. ¿no? Y también hay, como que también se vuelve un círculo vicioso porque quieres como que alguien te confirme que si hay algo mal, ¿no? Porque es muy feo pensar que eres tú mismo. O sea, nos vemos como por la parte negativa de cómo yo me puedo hacer esto. Y por eso también nos da esa parte de decirnos, qué tonto eres, cómo es que tú no lo puedes controlar, tú deberías de poder. Hay una Pero lucha, son esos pensamientos nuevamente, ¿no? Esas exacto, conversaciones en tu cabeza, que que generan más como que estrés. un comité ahí que está peleándose dentro de tu cabeza. Y tú así de, ay, ¿a quién le hago caso? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Por eso es que muchas veces nos aislamos, ¿no? Hay esa Mm, sensación de aíslate porque hay algo mal, ¿no? O sea, si no hay nada físicamente mal, yo estoy mal. Pero no nos damos cuenta de que, ok, si nosotros, ¿no? Con nuestra mente pudimos generar todas estas sensaciones que son tan desagradables, también ujú. con nuestra mente podemos generar todas las sensaciones que son agradables y regresar a un estado de calma, ¿no? Como que esta parte se nos olvida y nos quedamos en Mm. esta. Nos enfocamos en las emociones densas, en lo mal que sentimos, en que sí tengo todo eso, pero ¿cómo salgo? ¿No? Y más Y olvidamos esa parte. por la discusión que vamos teniendo. Si te das cuenta, o sea, de verdad que esas frases que yo le estoy diciendo es porque yo me las decía. ¿Qué tonta eres? Si tú sabes que eso no puede pasar, ¿cómo es que lo crees? ¿No? O sea, Ujú. irracionalmente a veces hasta buscamos la información en internet. ¿Es posible que me dé un infarto de la nada? ¿Es posible que me orine en la calle de la nada? ¿Cuánto tiempo dura la vejiga sin que, o sea, ese Sí, tipo sí, de sí, búsquedas las empezamos a hacer por el miedo, por el miedo. Ok. ¿no? Y, Y, espérame tantito, y tienes las respuestas. El problema es que esas respuestas no penetran. Cuando estás en medio de una sí, crisis, no importa que tú sepas la respuesta. ok. Perdón, dime. No, 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 está muy bien. Sí, o sea, era eso mismo, que va de la mano en que tú, o cuando te dieron este diagnóstico, o sea, ¿cuánto tiempo pasó cuando tú ya supiste que tú no sabías que era ansiedad desde los 18 años, estamos hablando? ¿Cuánto tiempo pasó o al cuánto tiempo te dieron ese diagnóstico y te empezaste a medicar o qué te empezaron a medicar? Más bien, si te empezaron a medicar o cómo lo controlabas o qué te decían los doctores, porque muchas de las personas a lo mejor que se sientan identificados están a lo mejor en este punto de su vida y que a lo mejor no sé, piensan que es que me siento igual o no veo avances, no, o sea, me siento hasta peor, puede ser el Sí, caso. sí, y es que
Fíjate, de que a mí tuve ese primer, vamos a decir, la descarga de energía, porque no, no fue un ataque de pánico como tal, a que me dieron un diagnóstico de ansiedad, sí pasó como un año. De hecho, primero me diagnosticaron más por depresión que por ansiedad. ¿Por qué? Porque yo en ese momento realmente yo no sabía explicar a qué le tenía miedo. Solamente sentía mucho miedo de salir a la calle. Y eso hizo que me empezara a generar muchísima tristeza, que yo empezara a sentirme tonta, inútil. ¿Qué voy a hacer si no salgo a la calle? Ya no tengo el control de mi vida. Entonces fui cayendo en una depresión. Ujú. Entonces, lo primero Te que hicieron, alejaste de las personas, sí, te de hecho, aislaste. empecé hace 2 meses, como a los 2 meses, porque me tocó también en vacaciones de la prepa. Entonces, digamos, tuve la fortuna porque en ese tiempo yo no tenía que ir a la escuela, pero eso Ujú, también fue muy contraproducente para mí, porque entonces me fui aislando cada vez más, ¿no? ujú. Y entonces empezaba con que, ¿quieres ir a 3 cuadras al...? No, no quiero ir, ¿no? Entonces, a mí me empezaron a diagnosticar por eso, por depresión. Y de ahí Ujú. fueron muchos años. Yo estuve 18 años con ataques de pánico, pasé por Wow. especialistas en acupuntura, ¿no? Porque también, imagínate, yo tomaba un medicamento para la depresión y junto con ese medicamento me tomaba el Riopan, que es un protector para el sistema gástrico, ¿no? Ujú. Porque me afectaba tanto, ¿no? Ya estaba yo a ese nivel de problemas gástricos y de nervios, que me tenía que tomar la pastilla para relajarme y uno para protegerme. Entonces, llegó un Wow. momento en que yo ya tenía muchísima acidez, yo ya estaba con gastritis, ¿no? Muy fuerte. Se desencadenó otra, otro Entonces dije, malestar. ya no quiero las pastillas, ¿no? Entonces empecé a buscar por otros lados. Empecé con acupuntura, con estas pastillas que son de hierba de San Juan, que es como más natural. Y ya después pasaron más años, estuve también con psicólogos, tomé medicamento también controlado. O sea, de verdad en 18 años probé muchísimas cosas y muy pocas veces, o sea, como que veía la luz, ¿no? Porque salí de esa depresión, eso sí, o sea, la verdad es que eso sí lo tengo que reconocer. Hubo especialistas que me ayudaron y entonces fui saliendo poco a poco, ¿no? Fui como avanzando, pero jamás me liberé como de la ansiedad. Había mejoras y mejoras muy, muy buenas, pero que no eran sostenibles. ¿Por qué? Porque yo ya, digamos, de haber estado encerrada en mi casa, ¿no? Llegó un momento en que volví a salir. El punto es que cuando venía una situación de estrés, otra vez volvían los ataques de pánico, aun cuando estuviera controlada, o sea, o estuviera tomando un medicamento. Entonces, a veces el especialista lo que me estaba diciendo era, hay que aumentar la dosis. Okay. Y Pero para mí, tenías algún síntoma, si te aumentaba las dosis, algo así. sí, dependiendo del Era medicamento. contraproducente, me imagino. Sí, depende del medicamento. Y es que, bueno, al menos los medicamentos que a mí me dieron, o sea, el medicamento, por ejemplo, controlado, eh, me irritaba la garganta y realmente yo me sentía como zombie. O sea, como que esos medicamentos lo que hacen es bajar el sistema, como aletargar el sistema nervioso para que no pienses tanto, para que como, ahora sí que bajan todo el sistema para que no pienses tanto y vayas como más lento. Y es la sensación, ¿no? Vas más lento. Por eso yo creo que no soy la única que podría expresarse de decir, siento que estoy como zombie. O sea, como que estoy Okay. ahí, pero no estoy ahí, ¿no? Ese medicamento me hacía dormir, pero así. O sea, si se podía caer la casa, que yo no me enteraba. Ajá, tú muy tranquila debido al medicamento. Pero Exacto. ya no tenías estos, ataques. No, no por un tiempo hasta que volví a ver otro evento estresante. Otro evento. Ok. Porque lo que no estaba aprendiendo era a lidiar con las emociones que trae un evento estresante. Las pastillas en sí no son malas, ¿no? Porque puede haber personas que en ese momento estén lidiando con algo tan fuerte que sí sean algo que las ayude. Yo dejé de tomar las pastillas de decisión voluntaria porque yo encontré otra cosa que me ayudó, ¿no? Ujú. Mi miedo era orinarme en la calle.
¿no? En la calle. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue sustituir las pastillas por toallas sanitarias o en algún momento pañales. Algo que me diera como esa seguridad, Ok. ¿no? Pero me queda claro que quienes no tengan ese tipo y se convierte en una adicción, de hecho, pero quienes no tengan este tipo de herramientas van a ocupar las pastillas, ¿no? Porque el miedo es tan intenso, ¿no? Que, ¿qué haces? Entonces, y el punto que no están atacando las pastillas, que insisto, no es que sean malas, pero es que no están atacando el punto. No olvidemos que la raíz es a nivel emocional. Miedo, preocupación, angustia. No hay pastilla que te ayude a enfrentar el miedo. No hay Ujú. pastilla que te ayude a bajar la preocupación ni la angustia, ¿no? Que por eso es que yo regresaba, ¿no? En este sube y baja. Ah, ya me siento muy bien con el medicamento, pero ya volví a caer. Ujú. Cuando el miedo es tan grande, tú pierdes la seguridad en ti. Ujú. ¿Por qué nos volvemos adictos a otras cosas? Porque necesito algo que me dé seguridad. Necesito algo que me dé seguridad, porque yo no la tengo, porque yo no confío en mi cuerpo, porque yo no confío en mi mente, ¿no? Ah, Entonces, total. por eso es que las pastillas te van a ayudar, sí, pero necesitas otro proceso, otra ayuda, ¿no? Que te ayude a gestionar todas esas emociones relacionadas con la ansiedad. Y si hay un evento traumático, ¿no? Que aunque tú no creas, a veces estamos muy pelados con la palabra traumático porque creemos que es algo muy grande, ¿no? Es como de, no fui abusada, ¿no? No estoy en medio de una guerra, no tuve una pérdida tan grande como puede ser perder un hijo o algo así, o tuve un accidente, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Como que dices, ese evento es, wow, traumático, ¿no? Yo orinarme en la calle, pues no es traumático, ¿no? Pero a tu versión, para tu historia, sí, Sí lo es. sí Sí, fue claro. impactante porque hay un punto que hace que un evento sea traumático. ¿No? Son una serie de, digamos, de características. Una, que me siento vulnerable, ¿no? Si yo me siento vulnerable, si yo me siento desprotegido, si hubo un choque de emociones tan fuerte, ¿no? Que yo no supe procesarlas, es un evento traumático, Ujú. ¿no? Y algo cambió en ti, cambiaste en algo y sientes que hay una pérdida de control, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que un evento sea traumático. Lo que pasa es que lo comparamos con los altos niveles, no, más bien no los altos niveles, sino grandes eventos traumáticos y minimizamos estos. Sí, es cierto, es dependiendo de cada persona, porque igual cada persona va a reaccionar o vamos a reaccionar diferente a los eventos que nos sucedan. Alguna otra persona que no esté pasando por un ataque de ansiedad te puede decir a ti, ay, no sé qué exagerada, pero ¿cómo? Pero ¿cómo no puedes controlar eso? Ujú. Porque pues sí, o sea, cada cabeza es un mundo y obviamente no todos los cuerpos, no todas las mentes reaccionamos igual, ¿no? Ante cualquier suceso. Por eso es que entonces las herramientas que a mí me ayudaron fue primero empezar a gestionar emociones. Y la principal herramienta que yo enseño y que está en mi canal de YouTube, donde tengo un video que es de los más vistos, es tapping. Tapi. Porque tapping a mí me ayudó a liberar todo. Primero, tapping me dio el permiso de decir lo que yo pensaba. De no importa que esté sintiendo enojo, rabia, coraje u odio. No, que decimos, no manches, ¿cómo puedo sentir ese tipo de cosas? Venganza. Son emociones que, híjole, pensar que a alguien le puedes decir tú que odias a alguien es como de, me van a ¿Cómo te juzgar, ¿no? atreves? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, primero que reconocer las emociones, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Segundo, no querer huir de las emociones o fingir que no están ante ti o ante alguien más, ¿no? Las reconozco. Tapping, no necesito hacerlo con nadie más, no necesito que nadie esté conmigo, porque si bien hoy me doy cuenta de por qué a veces con el psicólogo sí tuve mejoría, pero no la gran mejoría. Y hoy lo veo porque con el psicólogo muchas veces los especialistas, ¿no?
como que no quieren tocar el punto. O sea, no quieren, eh, hay como este miedo de no sé si toco la caja, abro la caja de Pandora y te me Ujú. desbordas y no Sí, sé cómo tratarte, ¿no? O sea, ¿qué tal que sí, tienes cosas sí, muy sí. profundas y no sé cómo arreglarlas? Y Como con, no ir hacia lo profundo de la exacto, entonces, herida, sino por encimita, exacto, algo entonces, así. cuando me mandaban a hacer una carta, ¿no? Algo para liberar esto, para algo con alguien que estuviera enojada o algo, pues si la haces tú mismo y no tienes toda esta información, la haces muy superficial. Sin mostrarte con Mente. esas emociones como quien dice, como Ajá. dices ahorita, ¿verdad? Sin Y querer debes, mostrar a lo mejor esas emociones densas. Oh, es que siento odio por esto y todo no tengo eso ese que quieres permiso. sacar. Mm, Y con ujú. tapping tú puedes decir lo que tú estás pensando y tal cual lo estás pensando sin que nadie te juzgue, ¿no? No, tú sabes lo que realmente estás sintiendo, ¿no? Y puedes abordar la emoción en su expresión más alta contigo mismo. Porque también a veces Ujú. nos callamos. Cuando vas con alguien más, a No veces, dices todo. Sí, exacto, porque tienes miedo que te juzgue, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir claro, al es psicólogo normal. esto? Me va a criticar, me va a poner aquí, Se va a reír de mí, ¿qué va a pensar? o sí va a pensar que sí Claro, estoy muy mal, ¿no? Entonces, me callo, ¿no? Entonces, sí, sí, imagínate es en un cierto. proceso donde el psicólogo no quiere abrir la caja de Pandora porque no sabe qué hacer con tus emociones, ¿qué puede pasar? Tú no quieras hablar mucho porque no quieres no, te da miedo lo que vaya a pensar el otro No psicólogo, quieres quien ser sea, ¿no? El juzgado. especialista, Claro. quien sea. Entonces, y tú no sabes qué hacer con lo que estás sintiendo, pues no hay liberación, no estamos liberando emociones, ¿no? Entonces, es por eso esta primera herramienta de Tapping fue a mí lo que me abrió los ojos y dije, no manches, yo tengo la capacidad de sentir todo esto y lo que es más emocionante es que notas el cambio, ¿no? Cuando tú eres Claro, realmente sincero y honesto en una sesión de tapping, tú ves un cambio. Tú sí sientes un alivio, ¿no? Entonces, para mí eso fue crucial. Lo siguiente que yo aprendí fue a respirar. Y suena, me parecía absurdo cuando leía en blogs o en libros, ¿no? Porque también me metí a leer de esto de la ansiedad en algún momento desesperada por saber qué hago, ¿no? Me te metí metías a a buscar. investigar, pero sin la práctica, tal vez, Pues lo o minimizaba. si tratabas de hacerlo. Había veces en que lo hacía y a veces decía, ok, pero ¿qué más? O sea, respiro y ya. Querías una guía o a lo mejor te hace falta esa guía. Y como que vas encontrando información como sueltita, Ajá, ¿no? y tú misma vas como uniendo todo eso que encuentras. Exacto. Pero, por ejemplo, la respiración, cuando a mí me pasó tratar de hacer esos ejercicios de respiración en medio de un ataque de pánico y no me funcionó y por eso lo subestimé. Pero es Ujú. que no es porque la herramienta estuviera mal, es que yo la estaba empleando en un momento pésimo. Tú en un ataque de pánico quieres respirar lento y pausado, no va No a estás pasar. liberando la emoción. Número uno, no estás liberando la emoción. Número dos, ya estás en medio de la emoción. Entonces, y dependiendo de qué síntoma estés teniendo, tú puedes sentir o que te está faltando el aire, ¿no? Que es normalmente uno de los síntomas, que sientes que ya no puedes respirar más, ¿no? Como que sientes que te estás ahogando, pero en Ujú. realidad no es que te estés ahogando, es que respiraste tanto antes sin que te dieras cuenta, porque la respiración lo hacemos de manera inconsciente, que tu cuerpo dice, ya no necesito más oxígeno, necesito que ahora liberes. Ya no necesito que metas, necesito que saques. Ah, Porque en medio de pánico, lo que hacemos es respirar, nos estamos hiperventilando. Metemos más oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para salir corriendo. ujú. Por eso es la sensación de tengo que salir corriendo de aquí, ¿no? Y que nos contenemos nosotros. Decimos, ¿cómo voy a salir corriendo de aquí? Van a pensar que estoy loco, pero esa es la sensación que tengo. Estoy en peligro y tengo que salir corriendo de aquí. Quiero parecer lo más normal, pero estoy respirando así para llevar Sí. energía a mi cuerpo y salga corriendo. Pero como no salgo corriendo, mi cuerpo se queda con la energía adentro. ¿Y entonces qué hago? Y trato de seguir respirando. Ya no va a entrar más Y ya no oxígeno, ya puedes. está lleno. Ok.
Entonces, si no saco, ¿no? Si no empiezo a sacar, la sangre se vuelve alcalina. ¿Por qué es importante que la sangre se vuelva alcalina? Porque si la sangre se vuelve alcalina, eso es lo que genera los calambres, los mareos, todo eso que sientes cuando te estás hiperventilando. Entonces sentimos Wow. todavía los síntomas más intensos. Es como algo que va en cadena, ¿verdad? O sea, viene de algo, pero sucede luego otra cosa y es de ahí surgen más como que estos sucesos, ¿no? Y estas, a lo mejor de o sea, de un ataque de ansiedad vienen los calambres, las respiraciones, las manos sudorosas, y todo esto se te junta y es algo estresante, ¿no? Y es como que dices, no, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo lo controlo? Y es que es ahí, cuando nosotros no tenemos la información, nos asusta, Nos porque es asustamos, claro. desconcertante saber todo, o sea, que las sensaciones son desconcertantes, ¿no? Entonces, Wow, sí, cuando tú sí, ya sí. vas entendiendo que es porque parte es tu respiración, y por eso es que no es conveniente que tú respires lento y pausado en un ataque de pánico, ya no. Respirar lento y pausado es antes. Nos ayuda a respirar lento y pausado para enseñarle al cuerpo a estar en calma, ¿no? Pero no Ujú. en un ataque de pánico. En un ataque de pánico incluso la respiración también cambia. Ahí es, o empiezas a sacar, ¿no? Dejas de respirar, así que contienes el aire y empiezas a sacar mucho más lento y mucho más largo que inhalar. O sea, inhalas en 2, sacas en 4, en 6, porque es lo Sí, que necesitas sacar. ujú, necesita tu cuerpo. Y es que, sabes que es muy importante, yo también cuando aprendí a cómo usar mi respiración, porque sí, todo cambió, la verdad, porque muchas veces subestimamos, como tú dices, la respiración, porque sí es cierto, y no me dejarás mentir, que nos dicen, o sea, cuando nos exaltamos o algo, ¿qué es lo que nos dicen? Ay, ya, relájate, inhala y exhala, y respira. Sí. Y te lo dicen así como de dientes para afuera, y tú de... Pero, o sea, como, o sea, sí, inhalo y exhalo se dice fácil, pero pues también tiene su chiste. O sea, la respiración hay varias formas, hay varios tipos de respiración y lo que tú dices es muy cierto. También aprender a usar la respiración e identificar en qué momento, en este caso de los ataques de pánico, en qué momento y qué tipo de respiración, teniendo la información. Y es pues sí, una gran herramienta también, lo que es el tapping, la respiración, me encanta también, porque también liberas en el tapping y te permite sentir o sea, en el momento en el que dices, ¿cómo me siento ahorita antes de iniciar el tapping? O sea, me siento de la fregada y ya lo haces y te vas nivelando, o sea, hay muchísimas formas de expresarlo, puedes llorar mientras estás haciendo el tapping, yo me he sentido como en un ambiente seguro y eso también es Mm. importante, ¿no? Que estés en un ambiente seguro, donde tú te sientas cómoda, cómodo, donde te sientas seguro, para que todo fluya, porque si no estás en un lugar seguro, el tapping Mm, tampoco va a salir. mm, mm. Entonces es muy importante también que te sientas segura, ¿no? Seguro. Sí, y es que ya, mira, y una vez que tú y yo con tapping bajamos la densidad al cuerpo, bajamos todo eso, ¿por qué no podemos confrontar esos pensamientos? Porque aunque cuando tú y yo sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Y sabemos que eso no va a pasar, incluso pensamos en porcentajes, ¿no? Y toda esta Ujú, cosa, ¿por qué no penetra? Porque el cuerpo, las sensaciones, las emociones siempre le van a ganar a los pensamientos. Siempre, ¿no? Por eso es que ujú, nos enganchamos tan fácil. Por eso es que la cadenita va creciendo. Tengo miedo a una cosa y se va haciendo como de, "Oh, no manches, cuando me doy cuenta ya tengo miedo a muchas otras cosas. Todo ya ujú, me se da va miedo. haciendo la bola de nieve. Porque entonces ya no hay o sea, ya no estamos confrontando, porque el cuerpo está sintiendo miedo. Ujú, Y cuando tú y yo liberamos a través de tapping o cualquier otra herramienta que te pueda ayudar a liberar esas emociones, entonces el cuerpo ya se siente a salvo. Ya quitamos eso.
claro, claro. Y entonces, ahí sí podemos empezar a confrontar pensamientos. Ahí sí va a penetrar, porque ya no estoy luchando contra lo que estoy sintiendo. Ya mi cuerpo no se siente en peligro. Qué interesante, sí, totalmente. Y fíjate algo que les quería, bueno, que en el caso hace ratito que te comentaba, Ujú, más bien que tú me preguntabas si yo he tenido algún ataque de ansiedad. Yo en mi vida había experimentado algo así, la verdad, no. Hasta cuando empecé a cambiar un poquito mi vida, ujú, fue cuando me empecé a sentir media extraña en todo esto de mis emociones y mis pensamientos. Cuando empecé, cuando me empecé a sentir sola, fue cuando me empecé a sentir como esta ansiedad y yo lo asocié a que era un ataque de ansiedad, ya que era algo que nunca había vivido. Y yo, por ejemplo, yo nunca había vivido sola. Y a raíz de que me fui a vivir sola, empecé a experimentar como muchos cambios en mi vida y muchas cosas de que me despertaba a las 3 de la mañana sin ninguna explicación y me despertaba asustada. Igual así como tú dices, y me empezaba a dar ganas de llorar, no sé, sentía miedo, pero a diferencia de que me pasara algo a mí, yo sentía que le iba a pasar algo a alguien de mi familia, no sé, decía, ujú, ay, es que, y si les pasa algo y yo estoy en otro lugar y yo no estoy con ellos, tengo miedo, no sé, sentía ese tipo de sí, miedos y de que no sé, también me empezaba de que, y si me quedo dormida y ya no amanezco, no sé, o sea, como pensamientos así, de de morir. que, sí, de morir, yo o alguien más, ¿no? De amigos, familiares, y de si ya no los vuelvo a ver, como que yo quería controlar situaciones y eso me empezó a generar mucho estrés y me empezaba a sentir así, ansiosa, me despertaba en la madrugada o en la noche me pasaba mucho que no podía dormir por tener estos pensamientos y me daba miedo. Entonces yo asocié de que a raíz de que me fui a vivir sola, como no soy una persona que, más bien soy mucho como de estar con mucha gente, como que a mí me gusta el ruido y estar con personas, entonces, haz de cuenta, mi vida dio como que un giro diferente a lo que yo estaba viviendo, entonces me pusieron o me puse en otra situación que era algo nuevo para mí. Yo, entonces yo no sabía qué iba a pasar, me sentía sola, físicamente estaba sola, o sea, me sentía mal, yo no salía de casa porque yo trabajaba desde casa, o sea, todo lo hacía en mi casa, pedía el súper en casa, o sea, ni siquiera salía cuando yo mi vida era siempre, soy una persona como muy social, entonces me volví como antisocial y Ujú. como que esto me generó estrés y empecé a sentir y a tener todos estos episodios y cuando nunca en mi vida yo lo había experimentado. Y pues sí, era que la taquicardia y que me faltaba el aire. Una vez me desperté llorando y de la nada en la madrugada y yo, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? Pero estaba así como que así nerviosa y me quería salir de mi casa, o sea, quería salir. Uy, Y no sé si eso solo me sucedió como tú mencionabas al inicio, como creo que un único evento y después como que se estabilizó. Obviamente también ya tenía conocimiento de las herramientas, el tapping en ese momento también me ayudó, aunque como que al principio sí sabes que tienes ahí la herramienta, pero dices, no, no sé, no, como que no la sacas. Entonces también me pasó eso. Y ya después pues me forcé órale, vamos por, ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Entonces, pues yo sola, ¿no? O sea, te tienes que, si estás sola tú en ese momento, pues sí, forzar a hacerlo. Y pues de ahí, muchas veces pues ya decía, obviamente a lo mejor siempre van a haber emociones, ¿no? Eso sí que de cajón, siempre nos vamos a sentir tristes o vamos a estar felices. O sea, las emociones son pues emociones que vienen.
¿no? Entonces, lo importante, lo que yo identifiqué es eh, que identifiques si te estás sintiendo de alguna manera y que hagas algo al respecto en ese momento. Ya con la información que tienes, también que pidas ayuda o si por ejemplo estás como en mi caso que pues ya era de madrugada y yo pues estoy sola, ¿a quién le hablo? Eh, Tomé la decisión de pues de sacar esas herramientas y como ya tenía la información, pues hacerlo, ¿no? En ese momento. Y pues así me empecé a nivelar y cada vez que vuelve a suceder, o sea, algo así, entonces es cuando digo, aquí tengo estas herramientas, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque Sí. obviamente, o sea, van a venir momentos de estrés, como tú mencionabas bien, como a lo mejor de la forma en la que todos estamos, en ese nivel de que todos podemos tener algún momento estresante. Pero aquí lo importante es saber cómo, pues cómo llevarlo, ¿no? Llevar tu día con eso y cómo sacarlo sin querer a lo mejor ya quitarlo de una, Ujú. porque pues no es así, esto es un proceso. Sí, sobre todo cuando ya llegamos a estos niveles, ¿no? Porque en parte este ataque de ansiedad que sentiste, que yo todavía no Ujú. lo catalogaría como un ataque de pánico, habría que, necesitaría más información, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver cuál era el miedo, cuando despertaste, cuál era el miedo, ¿no? ¿Qué Sí, tan profundo era, sí, era? de que perder a mis seres queridos, no sé, era así como no los tenía a mi alcance, como Entonces, no podía controlar la situación y, ay, y si les pasa algo, yo no estoy ahí, como que entonces yo quería controlar, ahí fue un sí, ataque de ansiedad. de El de ansiedad. pánico es a ti. Ajá, El de ansiedad, el de pánico es ahorita, en este momento yo me estoy muriendo. En este ajá, momento yo me voy a orinar, pero ahorita. ¿No? Pero en este momento me voy a desmayar. En este momento voy a tomar un cuchillo y voy a hacerle daño a alguien. Ese es el miedo, el no. pánico. Por eso es que y Entonces fue te de paraliza. ansiedad. Ese fue de ansiedad. Y otra cosa que ahorita nos estabas mencionando, también cuando estamos atreviéndonos a cambiar, y es algo como raro, ¿no? Que nos pase esto, pero cuando nos atrevemos a cambiar, cuando estamos en un proceso, el que tú te fueras a vivir sola, no, nunca antes lo habías hecho, me imagino, ¿no? Por eso también era impactante. Ujú. El que estuvieras iniciando un proceso, estabas cambiando creencias. Y cuando cambiamos creencias, cuando estamos atreviéndonos a creer en cosas nuevas y diferentes, haz de cuenta que todo nuestro mundo realmente se simbra. Entonces, ahí también es cuando viene la ansiedad, porque me estoy desprendiendo de lo que conozco. Me estoy Exacto, atreviendo a sí. creer algo nuevo, ¿no? Y me asusta. Hay esta incertidumbre hacia el futuro, Ujú. ¿no? Viene en el, ¿y si no funciona? ¿Y si esto falla? ¿Y si algo me pasa? ¿No? ¿Y si ahorita Sí. estoy sola y alguien entra a la casa y me... Todo eso Ajá. Y si genera... mejor me regreso, y si mejor esto creo que no está bien. Sí, sí, todos esos pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy atreviendo a tener nuevas creencias. Y el Ujú. cuerpo y la mente se sienten muy incómodos. Sí, Es la como verdad de, que sí, sí. pero o sea, estás saliendo de todo lo que conocemos. ¿Estás bien segura de que estás de acuerdo? Ujú. Entonces, por eso Así me también pasó. Ujú. la ansiedad también a veces yo la describo como, am, mucho se ha hablado de que la ansiedad es algo malo, que es algo negativo, ¿no? Pero la ansiedad es como ese GPS, como esa vocecita, ¿no? Cuando estás yendo en una ruta, ¿no? Que pones, quiero llegar a tal lugar. Y te está diciendo la vocecita, tienes que dar vuelta a la izquierda, te estás equivocando. Vuelta a la izquierda, redireccionando, ¿no? La ansiedad es esa vocecita que te está diciendo, estás creyendo algo de ti que no es. Ujú. No estás creyendo en ti. Estás creyendo en pensamientos negativos sobre ti. Para mí, más bien, para mí, en estos momentos se convirtió como en, ok, es la voz de mi esencia, ¿no? Diciéndome, Julieta, lo que le estás creyendo a tu mente no es verdad. O lo que estás creyendo de otras
de allá afuera, ¿no? De esas voces que te van a criticar y juzgar, no es verdad. Es como si mi esencia quisiera salir y la alerta que está lanzando es la ansiedad, para decirme, no Claro. les hagas caso, no creas eso, sí puedes, ¿no? Porque esta voz está queriendo hablar más fuerte, La voz de la intuición, ¿sí? la Nada que más que viene esta desde la acá. están callando, Sí, ¿no? Entonces, claro. y por eso estamos todo el tiempo aquí en la mente. Ujú. Y hay que aprender a nivelar, ¿no? Eso, que también, o sea, no es tan mala la voz de acá, porque también No, te previene y te avisa y todo eso, te trata de cuidar, claro, solamente pero que hay veces que nos vamos de lleno y no nivelamos es que es eso, no nivelamos, o sea, le hemos dado más más peso foco, así. a lo que pensamos que a lo que sentimos. Y en cuestiones de cosas negativas o cosas que a lo mejor son catastróficas, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, claro. Por eso también una parte de mi acompañamiento es también conecta con el cuerpo. Pareciera que estamos conectados y que las sensaciones que tenemos son conexión con el cuerpo, pero no. Muchas veces es la mente la primera que está interpretando lo que estoy sintiendo, antes de que yo siquiera lo esté sintiendo, ¿no? Esta parte de empiezo a sentir esta taquicardia y yo ya estoy ya en un ataque me va a dar un infarto. Ujú. Esto es un ataque Ya. de pánico, no manches, estoy en peligro. Solamente estoy sintiendo taquicardia. ¿Qué tal que acabo de subir las escaleras? Ujú, Pero mi ujú. mente ya se fue a 20,000 lados, ¿no? Por una sensación que tuvo. Y es, conectemos otra vez con el cuerpo, ¿no? Hagámosle caso al cuerpo, sí, escuchémoslo. Empecemos a Wow. tener estas sensaciones. Hemos perdido a veces hasta las sensaciones. Vivimos tan rápido, ¿no? Que me bañé, estaba el agua caliente, tibia, fría, no sé, no conectamos. Cosas ¿Cómo también está tan mi cuerpo? sencillas como disfrutar de algún sabor, una comida, ¿no? O disfrutar de ver la naturaleza, de escuchar las olas del mar, el viento. Como que es esos momentos de atención, de cómo se siente tu cuerpo, cómo se sienten tus sentidos, es Ujú, también un buen trabajo diario. sí, Más bien es yo lo llamo como conectar con tu cuerpo, con la naturaleza o con tus sentidos. sí, También al momento de escuchar a alguien, simplemente estar en atención plena sin estar acá con el teléfono y, sí, sí, ¿qué me decías? Sí, no, sí, aquí estoy, ya te escucho. Pero muchas veces son cositas tan sencillas que todo eso a la larga se va acumulando y también repercute mucho en el cuerpo, en la mente. claro. Y es que mucho de eso también lo tenemos, fíjate. Yo, al menos en mi proceso, eso que comentabas tú del celular, a mí a veces me pasaba con las personas estando platicando, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿O qué me dijo? Ujú. No sé. No me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Es porque mi mente no estaba ahí. Yo no estaba ahí, mi cuerpo sí estaba ahí. Sí, ¿Dónde estaba mi mente? Mi mente estaba en lo que tenía que hacer después. O sea, nuestra mente siempre está a veces en el futuro. Tengo que llegar a lavar, tengo que hacer esto, ay, que no se me olvide aquello, ¿no? No conecté con la persona, no le puse atención, no lo estoy escuchando. Estoy en mi mente, en todas mis preocupaciones, en todo lo que no ha pasado, ¿no? claro, sí, total. Y otra de las herramientas que también nos ayuda mucho con esto es la meditación, ¿verdad? Que viene de la mano con la respiración también y a estar en el momento presente, que tampoco es algo mágico que ya de un día para otro, pero es algo de práctica, ¿no? Es como ejercitar el músculo, si tú haces ejercicio todos los días, ejercitas tu cuerpo, al igual que también es el músculo de tu mente, ejercitarlo día a día. Y Claro, también consumir cosas, más bien, o dejar de consumir contenido negativo también. claro. Sí, no, y te iba a hacer un comentario de la meditación.
justamente también lo mencionaba por el cuerpo, porque hay todo tipo de meditaciones, ¿no? Hay muchísimas meditaciones para diferentes cosas y eso es algo muy padre. Pero a mí en lo personal lo que me ayudó a mí la meditación fue a cerrar los ojos y entonces sí poner atención a mi cuerpo, Ujú. que sí estoy sintiendo, tanto en la parte de la piel, ¿no? Como internamente, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda mucho en la meditación. Lo del consumo de cosas negativas, claro, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención, ¿no? Estoy poniendo la atención en qué tipo de contenido. No quiero tener miedo, pero me la paso viendo todo el tiempo o hablando de peligros, ¿no? De cosas que a veces ni siquiera están pasando a mi alrededor, pero estamos en estas conversaciones, ¿no? Incluso ya ni siquiera a veces de los noticieros, sino en nuestro entorno. Ujú. Sí, totalmente. Pues, Julieta, pues me dio muchísimo gusto hablar contigo de este tema. La verdad es un tema súper extenso, pero eh, pues bueno, necesitaríamos horas y horas para hablar de esto. Me encantó, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde pueden encontrarte, si estás dando terapias, en qué personas te enfocas y en dónde te encontramos. Redes Y sociales. yo normalmente doy sesiones de coaching de uno a uno justamente porque hago esta exploración del pasado, ¿no? Ujú. A encontrar eso, me enfoco más en personas que viven con ataques de pánico, que han pasado por una situación así, que hay un miedo tan grande, ¿no? Entonces, esa es como mi especialidad, o sea, y porque la ansiedad va de la mano, ¿no? Entonces, ahí voy en esa parte, me enfoco más en ese tipo de personas, ¿no? Aunque si tienes una ansiedad alta, te decía tengo miedo, estoy en crisis, lloro sin saber por qué, también te puedo apoyar. Me encuentran en Instagram, estoy como julieta.chiqui, ¿no? Y también tengo otra cuenta que es Hablemos de Ansiedad y Amor, porque otros de los temas también donde yo empecé a cambiar fue a raíz de una relación de pareja, el cambio que me implicó terminar una relación, ¿no? Ok. Esa misma que tú decías que para ti fue la ruptura de creencia, ¿no? Me salgo de lo que Ajá. creo y entonces me empiezan a dar más ataques de pánico y es cuando algo se levanta en mí y digo, ya, o sea, algo, tengo que hacer algo en mi vida, ¿no? Algo está mal, algo está Ujú. pasando, ya viví demasiados años con esto y debe haber otras respuestas. Y em, también me encuentran en mi página que es sherpacertification.com, directorio Sherpa, diagonal, Julieta Chic. Ok. Ahí también tengo un freebie donde les comparto una masterclass donde les platico cómo fue que yo superé estos ataques de pánico y cómo puedo ayudarte en tu historia, ¿no? A partir de mi historia te voy haciendo preguntas que podrían a ti también ayudarte a entender por qué empezamos a actuar así y te doy una serie de consejos em, sobre físico, ¿no? Alimentación, también esto de otras herramientas para manejar emociones y a nivel espiritual, Wow, porque la súper parte completo. la parte espiritual que pocas veces se aborda no es, bueno, entonces ahora qué creo, qué decido creer, porque después de venir de una situación donde me sentí tan desprotegido, donde si yo creía en Dios y hoy estoy peleada con Dios o no creo en Dios, ¿no? ¿O qué es Dios? A veces ni siquiera hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que yo me conecto con otras personas y conmigo mismo? ¿No? Temas a veces mucho más profundos, ¿no? Relacionados con nuestra existencia que cuando no encontramos respuestas, pues, o no hemos hecho ese tipo de preguntas, nos llenan como de mucha incertidumbre. Así es. Bueno, toda esa información va a aparecer aquí en la descripción. ¿Va? Muchísimas gracias, Julieta. ¿Y algún mensaje que les quieras dejar a las personas, a la comunidad antes de irnos? Algo Sí, sobre la ansiedad. Ujú. claro, de verdad que no veamos a la ansiedad como algo negativo, ¿no? O sea, la ansiedad ha llegado a tu vida por una razón.
no, muchas veces creemos que es porque Dios nos está castigando, ¿no? Porque algo hicimos mal, porque somos malas personas. No, o sea, realmente es todo lo que estamos creyendo de nosotros, de las interpretaciones que tenemos, de emociones atoradas, ¿no? Porque cuando creemos eso es porque realmente hay culpa, sentimos culpa. De verdad que hay muchas emociones asociadas con la ansiedad que hay que ir liberando y conforme vayamos liberando vamos a empezar a ver cambios. Entonces, no quieras, no te pelees con la ansiedad, ¿no? Porque en realidad la ansiedad trae un mensaje para ti. Es esa parte de ti que quiere salir y que quiere estar contigo, de tu esencia, y que está aquí para ayudarte, para que recuerdes de todo lo que eres capaz. Porque si, imagínate, si nuestra mente nos lleva a sentir todas esas emociones, todas esas sensaciones, ¿no? Imagínate lo que puede hacer ahora a tu favor. Wow, hermoso. Ay, muchísimas gracias, Julieta. Gracias por este mensaje y pues sí, vamos a identificar esto y a trabajar con esas emociones. Y si quieren contactar a Julieta, aquí van a aparecer su información, donde la pueden encontrar. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias, Julieta. Gracias por tu tiempo y pues nos vemos muy pronto. Gracias, Bye. Eri. Mucho gusto, muchas Bye felicidades bye. por este proyecto. Gracias por Gracias, la Julieta. invitación. Bye. Bye.